544 caballos en un BMW, el i4 M50. Vamos a ver, es un eléctrico. Sé que no os gustan los eléctricos, pero yo creo que deberíais quedaros en el vídeo, que vamos a intentar descubrir si esto es un M o es una lavadora. Venga, empezamos. Este es el Serie 4 Gran Coupé. Serie 4 Gran Coupé es un coche que ya lo han hecho pensando en sus versiones térmicas y sus versiones eléctricas. Aquí donde lo veis es el eléctrico, que tiene el nombre de i4. Lo tienes en dos versiones, el i4, con 340 caballos y motor solo trasero, o con tracción total, que es este M50, con 544 caballos. Coche potente, un coche rápido y con apellido M. Aquí vemos el logo M, el logo este que tanto nos gusta en nuestro patrocinador, en Sol Auto, una web de compra y venta de coches entre particulares que tenéis que entrar, formato subasta, porque hay coches muy chulos, veréis muchos M's. Yo intenté vender mi M ahí, pero al final no lo vendí, me lo he quedado. Bueno, volvamos al coche. Como os decía, es un serie 4, tal cual, no cambia nada, bueno, las cotas son las mismas, cambia un poquito la altura, pero básicamente es el mismo coche. Este coche es rival de un Tesla, un Model 3 o de un Polestar 2, pueden ser sus rivales, aunque estos son más baratos y, bueno, a lo mejor no tienen la calidad interior de un BMW, pero son más baratos y a lo mejor tienen un poquito más de autonomía. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Primero, que llama la atención, color mate, ¿verdad? Un extra de 3.000 euros. Nada, este coche son 76.000, Nacho. Sí. 76.000. Cuesta lo mismo que un M440i, con 370 caballos y también tracción total. Es para pensarlo, hay que poner la balanza. No, para pensarlo no, vamos a traer el M440i aquí y los compararemos. Esa es la diferencia. Vamos a ver, vemos aquí detalles en carbono que son extra, pero básicamente el coche aparenta ser igual. Obviamente cambia las tomas de aire, que no necesita la versión eléctrica. Aquí vemos el logo ya del aniversario de M, porque esto en el fondo es un M. Vamos a ver chasis, vamos a ver motor, o motores en este caso, la vuelta rápida, el consumo y todo. Venga, vamos a empezar el vídeo. Respecto al otro i4, este aporta un chasis mucho más deportivo. Ya desde el inicio, simplemente la configuración, Silent-Blocks específicos, lleva la suspensión adaptativa M, tren de rodaje deportivo M, lo llaman así. Tened en cuenta que cuando un Serie 3 o un Serie 4 normal lo pasan a M, cambian muchas cosas, le meten un autoblocante, le meten muchas cosas que en un eléctrico no hace falta, porque el autoblocante lo hace el propio motor eléctrico. Lleva de serie llanta de 18, pero en opción tú puedes meter las llantas de 19 o las llantas de 20. Tanto con la de 19 como la de 20 puedes meter estos frenos, que son mucho más grandes, que no puedes meter con la de 18. Eso es un detalle importante. Tenemos distinta medida en el tren delantero y en el tren trasero, y la dirección tiene otra desmultiplicación. No sé por qué os abro el motor, porque ya veis que no se ve nada, una tapa. Pero bueno, esto tiene fácil solución. Nacho, tapa. A ver, tiene dos motores. En el tren trasero de 313 caballos, que es el que ya utiliza el i4 convencional, y añade un motor delantero con 258 caballos. Una de las particularidades de este coche es que tiene una capacidad de recuperación muy alta, de 195 kilovatios en un pico. O sea, puede ser, yo creo que, bueno, solamente le supera el Audi, el GT e-tron y el Porsche Taycan.
El resto no tienen tanta capacidad de recuperación. Normalmente el coche, cuando tú levantas el pie del acelerador, utiliza el motor trasero para recuperar la energía, pero en determinadas situaciones también aporta al motor delantero para recuperar energía. Es lo que tienen los motores eléctricos. Cuando les aplicas electricidad, mueven motor; cuando no les aplicas movimiento, generan electricidad. Lleva una bomba de calor. Bueno, aquí es que podéis ver muchas cosas, pero bueno, esta parte negra de aquí delante es, digamos, el motor eléctrico, y lleva aquí una bomba de calor para generar tanto el frío como el calor del coche. Bueno, ya que yo sé el conversor. Lo puedes cargar a 11 kilovatios en potencia, en corriente alterna, y hasta 215 en continua, ¿no, Nacho? 210 en continua. Yo sin mi Nacho no puedo vivir. Las baterías, Nacho, ¿te acuerdas de cuánto es la batería? De 80,7 kilovatios hora. 80,7 kilovatios utilizables, porque realmente es de 84. Lo he hecho para ver si estaba atento. 83,9. Bueno, la batería va aquí. La batería va aquí ubicada. Tiene 8 años de garantía y hasta 160.000 kilómetros. Que eso es un dato que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a mirar, pero si estáis mirando eléctricos, mirad siempre la garantía de la batería. Eso es muy importante. Qué paz, ¿verdad? En todos los eléctricos se siente paz, y a veces eso es lo que tira para atrás para mucha gente, el silencio en marcha que hay aquí. De hecho, cuando tú te paras en un semáforo, estás oyendo el motor de los de alrededor. Aunque cada vez hay más eléctricos híbridos, y los start-stop hacen que cada vez sean los semáforos más silenciosos. Pero bueno, vamos al coche, que me pierdo. Calidad BMW, o sea, la calidad de acabado es espectacular, y más cuando lleva el kit este, que son unos 3.000 euros, todo el kit de carbono interior y exterior. Es que está espectacular. Y estos asientos son 1.100 euros, creo, y son los M Sport, son los deportivos. No sé cómo son los de serie, la verdad, pero estos están muy bien, sujetan bien el cuerpo, tienen reglaje eléctrico que te abraza a esta altura los pétalos, y está bien, la postura es cómoda, hay buena visibilidad hacia atrás. En el momento que se siente alguien no vas a ver nada, pero eso es común a todos los coches. Volante M, o sea, una maravilla, volante redondo, redondo, no está achatado aquí, y con las costuras M, que es una maravilla. Yo creo que los mejores volantes los tiene M. Las plazas delanteras tienes espacio de sobra, detrás, como siempre, 2 adultos van bien, 3 van incómodos, pero van. Lo que no me gusta atrás es el acceso a las plazas traseras. Es un poco estrecho, ya lo estáis viendo aquí, es un poco estrecho, y tienes, sobre todo a la hora de pasar el pie, tienes que hacer un poco de contorsionismo. Pero bueno, al final te metes, y una vez dentro, ahí va en gustos. Por ejemplo, yo voy un poco incómodo, no sé, es que cada uno tiene su forma de sentarse. Yo voy un poco incómodo, en cambio Nachete no va del todo incómodo, él no se queja, y eso que él es más alto que yo. Bueno, pero me refiero a ergonomía, no me refiero a espacio hay. Una cosa muy chula que tiene este coche, sabéis que no tiene marco en las ventanas. Una cosa muy chula que tiene es que cuando aparcas y hay un coche cerca, cuando abres la ventana, fijaros lo que baja. Eso te ayuda a poder salir sin darte con la cara, que hay gente que se da con la cara en la ventana. Joder, vaya hostia me he dado. ¿Lo veis? Os lo había dicho. Las pantallas, una maravilla en cuanto a definición y calidad, pero una maravilla. Vas por la noche conduciendo, fijaros que aquí hay mucha luz, aquí hay mucha información, muchas cosas. Vas por la noche conduciendo y no te molesta para nada, no es de aquello que tienes que bajar el brillo, no. Funcionan muy bien, y el tacto está muy bien. Puedes aquí estar pasando pantallas, tiene demasiada información. ¿Eso es malo, es bueno? No lo sé. El caso es que
hasta que te haces a ello y descubres todo lo que tiene, que es mucho, pues tardas. Pero bueno, una vez que es tu coche y lo analizas, no es lo mismo yo que lo cojo, lo tengo una semana, que alguien que ya es su coche y ya lo tiene. Lo que sí que no me gusta es que no hay botones físicos apenas. Simplemente tienes aquí el volumen de la radio para cambiar de emisora y el máximo para desempañar delante y detrás. Pero simplemente para cambiar la temperatura tienes que ir buscando el menú y eso al final distrae, vas cambiando aquí cosas. Para el proceso de carga está muy bien porque puedes gestionar tanto el porcentaje de batería que quieres llenar como los amperios a los que quieres que cargue, por si no quieres tienes más cosas enchufadas en casa, como también el tiempo, puedes decir que cargue 3 horas o que cargue 3 horas y que a las 7 de la mañana esté la calefacción y la temperatura del coche puesta en su sitio como a ti te gusta. Eso está muy bien. El maletero tiene 470 litros de capacidad, los mismos que la versión con motor térmico, porque como la batería está aquí debajo y tiene un hueco para llevar los cables, te viene solamente con el meneques, no te viene con el cable suco, con el transformador ese que suelen llevar. Eso hay que comprarlo aparte, solamente te viene con el cable meneques. Esto lo están haciendo muchos ahora, a mí eso no me gusta, pues lo tienes que comprar aparte y baratos no son. Se me ha olvidado decir que cuando estás cargando, una vez que has llegado a cargar, te pone aquí el tiempo que vas hasta que esté la batería llena, pero no te dice a qué potencia estás cargando. A ver, ¿de qué te sirve? Pues te sirve que cuando vas a un cargador por ahí y te pone el cargador, está usted cargando a 150 kilovatios y aquí te dice, aquí estás cargando a 60. Bueno, pues puedes saber si el cargador te está engañando. No lo tiene. Es raro que te engañen en estas cosas, pero bueno, nunca está de más. Para el comportamiento tenemos aquí dos opciones. El modo D, que es el modo normal, y luego tienes el modo el One Pedal, que es el mejor One Pedal del mercado. ¿Qué es el One Pedal? El pedal único. Quiere decir que si tú lo pones, aquí veis que pone la D en grande, y lo pongo aquí en la palanca, se pone la B. Entonces llevo el coche con un solo pedal, el acelerador. Con el acelerador muevo el coche, gestiono digamos, la potencia a la que quiero, la velocidad, y cuando suelto el pedal, el coche frena hasta detenerse. El grado de retención es más bajo cuando vas en carretera, pero en ciudad es muy alto. Y llega un momento que solo llevas el coche con este pedal, no tocas el pedal del freno absolutamente para nada. Bueno, sí, si luego ya estás en una cuesta, si el coche se empieza a caer. Pero es de todos los eléctricos del mercado, para mí el que mejor hace eso es este BMW. Yo lo hacía bien el i3 y este también. Pero así todo en carretera, a veces prefieres que el coche vaya a vela, pones la D, tú levantas y a lo mejor eres más eficiente si dejas el coche correr que si lo vas frenando o reteniendo. En ciudad se maneja bien, tiene poco radio de giro, ese punto es mejorable, pero al final aparcas en cualquier sitio. Yo el sistema este que desaparca automático, te deshace la maniobra automática, ese sistema me gusta y está muy bien. De hecho, esta mañana lo he usado para salir del garaje y no arañar el GT3. En carretera puedes mantener ritmos de velocidad muy altos. Te limita la batería, como en todos los eléctricos. Al final, estos coches viajas a 120. Si el viaje es largo, viajas a 120, incluso menos. Si el viaje es corto, pues dentro de los 300, 400 kilómetros más o menos que vas a poder hacer, pues entonces ahí sí, ahí puedes ir como cualquier otro coche. Pero al final, si viajas, es un viaje más lento. En carretera se comporta bien, tiende a duro. Tienes 3 modos de conducción. Tienes el modo Eco Pro, que es en el que voy ahora mismo, que digamos que pone todo el coche para consumir lo menos posible. La verdad es que en este modo vas bien. Luego tienes el modo Comfort. Como tiene suspensión de dureza variable, pues sí que lo notas un poquito más cómodo. Y luego tienes el modo Sport. En el modo Sport tienes 2 opciones, Sport, bueno, 3 realmente, Sport Boost o Sport Individual. En Sport Boost tienes la potencia máxima y si no se está moviendo en 470 caballos creo que es, y con el Individual pues ya veis que podéis configurar pues prácticamente lo que queráis, pero para moverme yo me estoy moviendo en el modo Eco Pro y mira, ahora mismo da 202 de autonomía, pones modo Confort, baja a 196.
Bueno, le ha quitado 8 kilómetros. Eso lo calcula en función del consumo, que este coche es bajo, que este coche es bajo. Ya os digo que en carretera se comporta bien, el coche pesa, pero no, o sea, libras muy bien el peso, lo gestionan muy bien. Cuando vas si te metes en una zona de curvas y quieres divertirte, te diviertes, y te diviertes mucho. Es como, pues eso, os lo contaré a la vuelta rápida, más detenidamente. Pero al final es un coche que vas a ritmos muy altos, pero ritmos muy altos. Y aquí con un silencio y una paz tremenda, porque el coche además corre como un demonio. Corre como un demonio. Además os lo voy a comparar con el M3 para que veáis las diferencias. Corre mucho para ser un eléctrico y además hace gala de su par. Mira, para poneros las aceleraciones he decidido crearos esta tabla. Sé que no es rival de un M3 Competition X-Drive, no es rival, pero acelerando sí que se acercan. Bueno, a lo mejor en la vuelta rápida están más cerca, eso lo veremos luego. Mirad los datos, que aquí hay cosas muy curiosas. Hay que tener en cuenta que hay 435 kilos de diferencia. Este es 435 kilos más pesado y 34 caballos más potente. Con estos datos tenemos un 0,50 de 1,8, 1,4, más rápido el M3 X-Drive, el 0,100 de 3,9, que el oficial es eso, 3,9, lo hemos clavado. ¿Sabes lo que pasa? Que es que aquí siempre os he hablado de lo sucio que está aquí a la hora de acelerar, pero como este coche no pierde tracción, porque hay mucho más control sobre la rueda, pues por eso he sacado, además es que el dato oficial, 3,9, 3,94, frente a 3,72 del M3, no está mal. Este coche hace los 1000 metros en 22,2 y el M3 en 21,2, es un segundo más lento, pero ¿sabéis por qué? Porque a los 700 metros, a 220, este corta y entonces termina la aceleración a 220, ha llegado a 222, en cambio el M3 ahí boom, sigue tirando y llega hasta los 249. Es normal, los cortan a esa velocidad, bueno, pues porque han querido, pero fijaros el dato del 80-120, récord. Es menos de una décima, pero es récord, es más rápido, ha sido más rápido que el M3, 1,17 frente a 2,23, está muy bien. Y vamos a hablar del consumo. Por cierto, no os he dicho nada de mi camiseta, que no pega ni con cola con este coche eléctrico, pero bueno, es muy chula, es de la colección que hemos sacado de Garage Days. Entrad ahí en el enlace que os dejo abajo de Cars and Pizza, que las tenéis ahí y nos ayudáis mucho comprando las camisetas. A ver, vamos a ver. Consumos. Esto es una parte importante. El coche anuncia 18 kilovatios hora de media. Os digo ya que este coche es muy eficiente, pero muy eficiente. No hemos conseguido esos 18 porque hace demasiado calor en Madrid. Hemos probado distintas horas y es que al final la temperatura afecta mucho, igual que cuando hace mucho frío afecta también mucho a los eléctricos. Ned Flanders, que debe estar por aquí, súper contento. Hola, Olita, vecinito. Ned Flanders se ha marcado un consumo de 19,9 en carretera y de 21,3 en ciudad. Os vuelvo a repetir que un coche que pesa 2.200 kilos y tan potente, estos consumos son muy buenos, pero de verdad que son muy buenos. Os he hecho un cálculo aquí oficial, digamos, que con lo que es 84 es 83,9 kilovatios hora es la batería, el tamaño de la batería, de los cuales utilizables son 80,7. Con 80,7, sacando la media tal cual, sale una autonomía real de 392 kilómetros. Si cogemos y en vez de hacer una media tal cual del consumo, metemos un 70% de ciudad y un 30% de carretera,
nos sale una autonomía, pues un poquito, no, 392, y con la batería al 80%, pues te haces 300 kilómetros más o menos. No llegamos a los kilómetros que dice la marca que es capaz de hacer, no llegamos, pero es que haciendo el cálculo con los 18 kilovatios tampoco se llega, entonces ahí hay que ver un poco qué es lo que condiciona esta autonomía. En cualquier caso, me parece una buena autonomía para la batería que tiene. Sí que es cierto que sus rivales pasan de los 400 kilómetros. Hay que ver qué es lo que te compensa. La calidad interior de un Tesla no es la de un BMW, eso lo sabemos, pero es que la eficiencia de un Tesla también es muy buena. Y luego está el Polestar, que no me he subido, entonces todavía no me atrevo a deciros nada. Llega el momento de la vuelta rápida. Nos enfrentamos a ella con unos Pirelli P0. Pirelli P0, que hay muchos coches en la lista que veréis luego con los Pirelli P0. Vamos a ver qué tal. Y luego, ¿sabéis qué vamos a hacer? Os lo voy a comparar con algún coche divertido, ya veréis. Venga, empezamos. Casco puesto. Os voy a ir hablando, a ver qué soy capaz de decir. Madre mía, cómo pesa esto. Tarda un poquito. Mira, a fondo y ahora empieza a correr. Pero cuando corre... Dios mío, mi vida. Voy a punta de gas, Fondo. ¿Cómo corre esto cuando coge? Como si encogiese vueltas. Le doy. De atrás no se mueve nada, Y suspira por peso. Freno recto, lo apoyo, a ver. Punta de gas, punta de gas. Ay, no entra. Es el tren delantero el que no entra por temperatura ya de neumático. Ahí se mueve de atrás. Bien. Punta de gas. Tengo que ir a punta de gas porque si no suspira. Me salgo de la pista, sí. Me salgo de la pista de morro. Jesús, 24/7 ha rodado esto. Madre mía. Madre mía. Mundo eléctrico. Mundo eléctrico, tu mundo amigo. ¿Cómo corre? Estoy mareado. Me he mareado. ¿Cómo corre? A ver. Es que esto son cosas nuevas. Primero, me está estrangulando el cinturón porque la primera frenada se ha tensado y voy aquí, que parece que voy en un baqué con los cinturones apretados a lo bestia. Bueno, eso no es malo. A ver, que estoy intentando contar la experiencia porque no es una experiencia normal. Esto se sale de lo común. Me pasó lo mismo con el Taycan, que me dejó un poquito atontado. Y es porque corre tanto, te mete tantos Gs el cuello hacia atrás, que claro, que no sabes, no... Me ha empezado tenía 92% de batería y ahora tengo 84%. Vamos a ver. Llegas, frena muy bien, metes dirección y notas que se va de peso, se va por el peso, no se va porque el chasis esté mal reglado o porque el coche esté mal, se va por peso. Ojo, estamos hablando de una vuelta rápida, hay que diferenciar esto. En la calle estas cosas muchas veces no pasan, ni te enteras. Por eso los probadores de coches muchas veces te dicen qué bien va este coche, pero como no hacen estas cosas, pues no sale a relucir esto.
En el límite, siempre, ¿vale? Pensar que ahora estamos hablando en el límite, antes hemos hablado en la calle. Frenas, giras y cuando apoyas ves que se va de morro. Entonces en ese momento no puedes acelerar. No puedes acelerar porque pierde tracción del tren delantero y lo que hace el tren trasero es que no empuja. No coge y dice, venga, pues ahora lo que hago es que lo derrapo de atrás y te ayuda a redondear. No, se queda quieto, se queda esperando. Se queda esperando a que tú de dirección empieces a abrir dirección y cuando tú empiezas a abrir dirección es cuando te pasa lo que... Esta explicación la di hace muchos años en un Porsche 911 Turbo, que no existen las rectas, solo hay curvas, porque las rectas entre curva y curva vas tan rápido, llegas a tal velocidad a la frenada que parece que no hay curvas. Entonces tú llegas, imaginaros esta curva, freno, entro, aquí no estaba dando gas, aquí punta de gas muy suave y aquí ya me pongo a fondo y a esta altura con la dirección recta el coche hace ¡bomba! Y te mete un par que ni un V12 te mete este par. Avanza muchísimo, avanza rapidísimo y volvemos a lo mismo. Freno, tienes que frenarlo recto porque como frenes un poquito en apoyo se va a ir de frente. Lo frenas en apoyo, lo metes para adentro y suavemente le das gas y entra. A ver, ¿es un M o no es un M? ¿Vosotros qué diríais? Yo creo que es un M porque habéis visto el Mustang, el Mach-E GT, también con tropecientos caballos, pero no tenía este comportamiento. O sea, aquí hay un comportamiento trabajado. Aquí hay un comportamiento, vamos a ver, esto no es un M2, ni un M3, ni un M4, ni un M5. No, esto es otra historia, esto es un I. Notas, por ejemplo, en curva rápida, notas el peso abajo, y más o menos entra. Lo que pasa es que me daba miedo acelerar. Ay, nos viene, mira, 32,9 kilovatios hora a los 100 en la vuelta rápida. No está mal. Vuelvo a insistir cada vez que pruebo un coche de estos. El mundo eléctrico no va a ser aburrido. No va a ser aburrido. Tenerlo claro, que como haya coches como este, no va a ser aburrido. Otra cosa es las sensaciones que se pierden un montón en favor de otras que no gustan nada. Pero lo que es el comportamiento, la diversión al volante, la vamos a tener. Y esta es otra buena prueba de ello. Entra en mi top 2 de eléctricos. Después del Taycan, bueno, el top 3, después de mi Zoe. Que es malo el Zoe, madre mía, pero eficiencia es un rato eficiente. Yo creo que es de los coches más eficientes que hay. Vamos a analizar qué tiempo ha hecho, que estoy tan aturdido que no sé ni si ha sido rápido. Sí, 24 es un tiempo rápido. Venga, vamos. No es fácil hablar en estos coches que corren tanto, y ya no es que corra tanto, es cómo corre, ya habéis visto que las curvas más o menos me callaba y que las rectas me ha dejado mareado. Me pasó lo mismo con el Taycan, con el Turbo S, que son coches que es que en recta, entre curva y curva, corren tanto que el golpe que te da hacia atrás te marea. ¿Dónde está digamos, el defecto, la característica de este coche? Pues a la entrada de la curva. La entrada de la curva hay que pararlo muy bien recto y apoyarlo y empezar a girar, porque si intentas entrar frenando, el peso lo lanza hacia adelante, pero como siempre os digo, lo lanza hacia adelante en el límite absurdo al que vamos aquí, que esto es un laboratorio, es una pista de pruebas. Mirad el tiempo que ha hecho, 24,71. Os he puesto aquí en esta tabla los eléctricos que hemos hecho, y a los eléctricos le he metido el M3 Competition, que le mete 4 segundos a este. Ahora os diré dónde le mete los 4 segundos. Bueno, sí, en el paso por curva, porque hay curvas de las que sale este más rápido, aunque pasa la curva más lento y sale con menos velocidad. Hay curvas que sale más rápido, le llega incluso a adelantar a la salida de la curva. Pero claro, el otro, boom,
luego corre muchísimo más, pero el paso por curva también es mucho más rápido. Y he puesto también, bueno, el Taycan Turbo S, que es otra historia, en potencia y en distribución de peso y todo, y os he puesto también el M4 Competition manual de la anterior generación, que llevaba unos Michelin Sport Cup 2, y este coche ha sido 2 segundos más lento, y ese coche llevaba los Michelin, un semi-slick. Eso os da a entender de lo rápido que es este coche. Es muy rápido. No es muy satisfactorio conducirlo a la entrada en curva, pero sí lo es cuando sales y bueno, pues en la carretera, realmente, que aquí no vas, en la carretera no vas al ritmo ni dejando el coche deslizar como dejas este. Como se va del tren delantero, sobrecalientas un poquito más las ruedas delanteras, que además las hemos gastado bastante más que las traseras, y en ningún momento llega a derrapar de atrás. Hay como una intención del coche en todo momento de ir traccionando perfectamente, de no perder una gota de tracción, y la tracción que pierde es por pura inercia, no es porque el motor pase demasiado par al suelo. Ahora cuando acabe el vídeo os dejo la tabla completa, porque se nos ha ido al puesto 32, para que veáis entre qué coches se mueve, más o menos, de tiempos por vuelta. Es un eléctrico, sí, pero cada vez nos vienen más eléctricos y habrá que probarlos también. Ya habéis visto todos los coches que hemos ido probando este verano. Hay coches muy chulos, pero también tenemos que hacer hueco a los eléctricos. Yo sé que a muchos nos gustan los eléctricos, pero hay que probarlos, porque es lo que nos viene, y va a llegar un momento que más de la mitad del parque automovilístico o de la oferta automovilística va a ser eléctrica, entonces hay que probarlo. Acordaros de nuestro patrocinador que está abajo, de comprarnos alguna camiseta, que tenemos camisetas muy chulas de la colección, las del Yaris y las del Porsche 917, que veréis son edición limitada, ¿eh? Vamos a hacer 100 de cada, o sea que esperaros. Y tenéis ahí también un súper gracias por si queréis echarnos una mano, que al final esto gasta mucho de 98. Ah, no, que estos son kilovatios. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Es un buen coche, es un buen coche. Espero que os haya gustado y que os sigan gustando nuestras bromas que hacemos, que a Nacho le tengo en plan payasete a veces, pero tenéis que ver cómo derrapa el niño. Nacho, di adiós. Adiós. Venga, nos vemos pronto.